Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta. Tu agencia de viajes se encarga del resto. El secreto de viajar
es poder convertir cada instante en una experiencia que recordarás toda la vida. Tú disfruta. Tu agencia de viajes se encarga del resto. Muy buenos días y bienvenidos a esta cuarta sesión de la Semana de Bioseguridad Turística de ANATO. Mi nombre es Roxana Beleño, directora ejecutiva del capítulo Caribe de ANATO. Nuestro capítulo Caribe tiene injerencias sobre los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Y por supuesto les envío un saludo muy especial a todos nuestros empresarios, no solo de esta región, sino a lo largo y ancho del país que nos acompañan en esta actividad o en esta iniciativa de los capítulos Caribe, Noroccidente y Eje Cafetero de ANATO. Les damos una cordial bienvenida y de igual manera saludo a mis compañeros María Camila Carrascal del capítulo Noroccidente y Juan Pablo Vélez de capítulo Eje Cafetero. María Camila, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias como siempre por su puntualidad y por acompañarnos nuevamente en este cuarto día de lo que hemos denominado la Semana de la Bioseguridad Turística, en la que estamos aprendiendo cada día acerca de un protocolo de nuestro subsector con el objetivo de que las agencias de viaje y en general pues todos los actores del sector, de la industria, estemos preparados frente a la apertura. Mi nombre es María Camila Carrascal, yo soy la directora de ANATO capítulo Noroccidente. El capítulo Noroccidente comprende lo que es Bolívar, Córdoba y Sucre. Un saludo muy especial a todos los que estén presentes desde esta región y a todos los que nos acompañan. Saludo muy especialmente también a Juan Pablo Vélez, el director de Eje Cafetero. Bueno, buenos días a todos. Un saludo para todos muy especial. Un gusto tenerlos a todos nuevamente en esta iniciativa de ANATO Noroccidente, ANATO Eje Cafetero y ANATO Caribe. Como ya lo comentaron mis compañeras, el objetivo de esta iniciativa es que ustedes apropien los protocolos de bioseguridad de todos los subsectores del turismo. Hoy nos convoca los protocolos de un sector muy importante, que es el sector náutico. Un segundo. Inicio acá la presentación. Bueno, en primer lugar, pues recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, que pueden interactuar con nosotros en todas las redes sociales de Caribe, Eje Cafetero y Noroccidente. Hoy, 21 de agosto, como les comentaba, nos convoca pues, el protocolo del sector náutico. La dinámica que hemos tenido todos estos días pues, es muy similar para los que nos vienen acompañando desde el día martes, que iniciamos esta semana. Como tal, tenemos 8 protocolos de bioseguridad que vamos a capacitarlos ustedes frente a cada uno de ellos. Iniciamos el martes con el general 666, que ustedes ya deben conocer muy bien, el de agencia de viajes, e igualmente tuvimos una capacitación sobre el sello bioseguridad check-in certificado. El miércoles tuvimos sobre hoteles y alojamientos y el día de ayer, jueves, sobre restaurantes. Como les digo, es el sector náutico y la próxima semana concluiremos con transporte turístico en general, con eventos y convenciones, aerolíneas, aeropuertos y parques de recreación o parques temáticos. Cada día tenemos un gremio invitado y un empresario que nos ejemplifica cómo viene trabajando los protocolos de bioseguridad. Durante el webinar, si tienen alguna inquietud, la pueden ir escribiendo en el chat y la marcan con un circulito que tiene la letra Q y nosotros como tal la vemos como una pregunta y al final de la sesión vamos a hacer una sesión de preguntas y les podremos preguntar a los panelistas frente a sus dudas. Este webinar está siendo grabado y pues al final del día, como ya es costumbre, a las 8 de la noche exactamente, les llega a los correos con los que se inscribieron la grabación del webinar que acaba de pasar. Igualmente, en los canales de YouTube de ANATO Noroccidente, Eje Cafetero y Caribe, estamos subiendo día a día las charlas que estamos dando. Tenemos pendiente subir la de restaurantes, que tuvimos un inconveniente, pero ya en el transcurso de la mañana quedará subido, al igual que que en la noche estará también. Listo. Entonces, pues como les comentaba, la idea es que si tienen alguna apreciación, comentario positivo, ojalá los puedan compartir en redes sociales y nos etiquetan a ANATO Caribe, a ANATO Eje Cafetero y a ANATO Noroccidente, e igualmente a ANATO
nacional. La idea es que contemos a Colombia y al mundo cómo desde nuestro país y cada una de nuestras regiones nos venimos preparando en materia de bioseguridad. Hoy nos acompañan 3 panelistas muy especiales. La primera de ellas es Liliana Cerro, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Náutica de Colombia. Nos acompaña nuevamente, así como nos acompañó el día de los protocolos de los alojamientos, María Isabel Álvarez de Integra 360. Y al final tendremos un empresario invitado que es Nicolás Kraklisek de María del Puerto. Entonces, pues, sin más preámbulos, le doy la palabra a mi compañera María Camila para presentar a la primera panelista. Gracias, claro que sí, le damos la bienvenida a Liliana Cerro. Liliana es abogada, especialista en Derecho Marítimo y Comercial y es la directora ejecutiva de Azonáutica. Azonáutica ha sido, digamos, el gremio que ha estado muy pendiente y detrás prácticamente pues, de la construcción de estos protocolos. Ahora Liliana nos va a hablar un poco del panorama pues, de la náutica en este momento, cuáles han sido como esas principales acciones que han venido ejecutando. Y le daremos posteriormente la palabra a María Isabel Álvarez. María Isabel nos va a comentar en detalle un poco, pues, cuáles son un poco la contextualización del protocolo 666. Sabemos que muchos de ustedes, pues, que nos han venido acompañando durante estos días ya lo tienen súper claro, pero como hay personas que puede que este sea su primer webinar, entonces queremos hacer una pequeña contextualización y cuáles son también las especificidades, las medidas generales de cada uno de esos protocolos náuticos. Entonces, en su momento presento a María Isabel, pero para que desde el principio estemos ubicados de cuál va a ser la dinámica esta mañana. Entonces, sin más, Liliana, adelante, bienvenida, gracias por acompañarnos y por ser ese gremio aliado de ANATO. Liliana, ¿nos escuchas? ¿Me confirman si me escuchan? Buenos días. Ahora sí te escuchamos. Sí, bienvenida. Perfecto, aquí estaba hablando sola. Buenos días a todos. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes desde Azonáutica esta invitación de ANATO. Gracias, María Camila, por esta invitación y, por supuesto, decirles que no sé si pueda responder 100% todas sus preguntas. Lo que sí les garantizo es que les voy a contar este proceso que hemos tenido desde el inicio, digamos que empezamos el proceso para los paso a paso para la reactivación. Desde Azonáutica hemos trabajado desde el primer día en este sentido, siendo muy responsables con las medidas, por supuesto, de precaución y de salud pública, tanto del gobierno nacional como de los organismos internacionales. En este orden de ideas, si quieres, María Camila, pasamos la segunda, por favor. Esta presentación se va a dividir en 3 capítulos. Primero, contarles un poco los antecedentes, es decir, cómo ha sido el proceso de reactivación náutico en Colombia. Hablarles de los decretos a nivel nacional que después de un largo proceso logramos, cuando digo logramos, no es Azonáutica, sino todo el gremio y las personas que estuvieron en esa mesa también. Segundo, hablarles del protocolo de bioseguridad del sector náutico. Nosotros trabajamos en 3 de esos protocolos. Uno fue el protocolo de actividades náuticas y transporte marítimo de servicio particular. 2, el protocolo de transporte marítimo de pasajeros. Y 3, el protocolo de embarcaderos, marinas y clubes náuticos. Entonces vamos a hablarles de los aspectos claves de cada uno de esos protocolos. Y por último, los siguientes pasos o los grandes retos, es decir, después de lo que tenemos, ¿qué sigue? Entonces eso es básicamente lo que les voy a contar. Como antecedentes, nos reunimos con infinidades de autoridades, la autoridad marítima, las autoridades locales, nacionales, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, y finalmente, pasamos por favor, ahora yo puedo pasarla acá. Finalmente, después de varias reuniones preparativas, el 9 de julio del 2020,
salió el decreto 990. En el artículo 5, numeral 7, parágrafo 3, dice lo siguiente, dice que los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en, número 3, las marinas y actividades náuticas, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es importante aclarar algo. Para poder salir a navegar, para poder salir a operar a nivel náutico, se necesitan 3 condiciones. La primera es un decreto a nivel nacional que con este decreto 990 lo cumplíamos. El segundo requisito es la aprobación de los protocolos de bioseguridad. Y el tercer punto es, una vez aprobados los protocolos, los alcaldes en coordinación con el Ministerio del Interior presentan un plan piloto. Entonces, este 9 de julio teníamos ya el primer punto para marinas y actividades náuticas. El decreto, después vino el decreto 1076 del 28 de julio de 2020, que derogó este decreto del 990 y lo modificó lo derogó, sin embargo dejó el mismo artículo, pero le adicionó una última frase que dice lo que está subrayado en negro. En ningún caso queda permitido el consumo de bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los planes piloto. Entonces, actualmente está derogado el decreto 990 para darle paso al decreto 1076. Es decir, que en la actualidad lo que tenemos vigente es lo último y es la adición de la prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Este es el primer paso y aquí hubo mucha confusión sobre si con este decreto ya podíamos salir a operar. No. Desafortunadamente, después de esto sigue algo por lo que hemos luchado incansablemente y es la aprobación de los protocolos de bioseguridad. De manera muy respetuosa hemos solicitado al Ministerio de Salud nos dé respuesta a la presentación del protocolo. Se radicaron el 27 de junio y todavía, digamos, a la fecha, a las 8:15 de la mañana del día de hoy, no tenemos los protocolos náuticos aprobados. Sin embargo, no haber tenido los protocolos náuticos aprobados no nos impidió a que fuéramos trabajando de manera paralela en la construcción de los planes pilotos para la reactivación del sector. Es así como Azonáutica participamos. A nivel nacional se conformaron 4 mesas de trabajo para la construcción de los planes piloto en conjunto con otras autoridades. En el caso de Cartagena participó Azonáutica, participó la Capitanía de Puerto de Cartagena, participó la Alcaldía de Cartagena con un delegado y participó Corpoturismo y el Viceministerio de Turismo también estuvo con nosotros. Es una mesa bastante interdisciplinar. Como les decía, fueron 4 mesas de trabajo a nivel nacional. Una fue Cartagena, otra fue San Andrés, Tubará en el Atlántico y Santa Marta. Esos borradores que se trabajaron en esa mesa son para presentarlos a los alcaldes, porque recordemos que son los alcaldes los encargados de presentar el plan al ministerio. Entonces, lo que quisimos es hacerle una propuesta muy seria y responsable al alcalde de lo que serían los planes, pero recordemos que estos planes no pueden funcionar hasta tanto no tengamos aprobados los protocolos. Básicamente, esto quería contar en la primera parte. Ahorita, bueno, va a intervenir la experta en temas sigo yo después en la intervención para contarle los detalles del protocolo de cada uno de los que le acabo de mencionar. No te escuchamos. Ahora sí. Listo, muchas gracias Liliana. Decía que sin duda el papel de Azonáutica pues ha sido clave en todo este proceso, pues que realmente no es fácil y más pues porque realmente no tenemos nadie pues es experto en manejo de pandemias, así que de verdad que públicamente reconocer la labor que han venido realizando.
ahora pues ya más específicamente podremos conocer de qué tratan pues los protocolos. Damos paso a María Isabel Álvarez, quien nos va a comentar, como les decía, las generalidades del protocolo 666 y las generalidades de cada uno pues, de los protocolos náuticos. María Isabel es ingeniera industrial, especialista en gerencia empresarial, con formación en bioseguridad y estándares de calidad en Franklin Woods Community Hospital de Tennessee, Estados Unidos. Tiene 10 años de experiencia en mejoramiento de procesos en salud. Es fundadora de la empresa Integra 360, fundadora y gerente de la agencia Discover Cartagena by Locals. Tiene 2 años de experiencia como guía turística, es certificada por el SENA como guía turística también y es auditora y consultora de calidad en salud y turismo. Bienvenida, María Isabel, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Para mí será un placer compartir con ustedes nuevamente mi conocimiento en salud y en turismo. Y la invitación, pues, para todos los que nos están escuchando es que nos concienticemos que nosotros, pues, al ser el sector, pues, y me involucro debido a que también tengo una agencia de turismo, hemos sido los que más afectados, hemos salido de esta pandemia y el compromiso es que nosotros debemos hacer que Colombia sea un destino seguro para cualquiera que quiera visitarnos. El compromiso de nosotros es garantizar que desde nuestras empresas, garantizar que desde nuestro puesto de trabajo cumplamos con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, para la mitigación del coronavirus y para la prevención. Entonces, la idea es que ustedes hoy puedan aprender qué deben hacer, cuál es la responsabilidad de nosotros como empresarios y también como trabajadores y también como personas que estamos frente al cliente, frente a cada uno de esos viajeros que con el favor de Dios van a llegar a Colombia nuevamente. Entonces, hoy vamos a hablar más de las generalidades en el contexto pues, de la emergencia sanitaria por el COVID. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la resolución 666. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con esta resolución, esta es una resolución que sale el 24 de abril y la emite el Ministerio de Salud. Cabe decir que independientemente de los sectores que cada uno de nosotros, nuestras actividades comerciales estén involucradas, es el Ministerio de Salud quien emite los protocolos que nosotros debemos seguir. Entonces, el Ministerio de Salud, pues después de declarar en marzo la emergencia sanitaria, después de que todos estuvimos en cuarentena, emite la resolución 666. Esta resolución que dice, con base a todos los protocolos de bioseguridad que la CDC, la CDC y la OMT a nivel mundial habían emitido, ella adopta cuáles son estos estándares y cuáles son estas estrategias que nosotros debemos cumplir. Pero esta es una resolución transversal. ¿Qué quiere decir? Que luego de eso, cada uno de los sectores emite sus resoluciones, emite cuáles son específicamente de acuerdo a la actividad, qué es lo que deben cumplir. Entonces, aclaro, todo el mundo, los que escucharon la charla de hoteles, los que escucharon la charla de restaurantes, ustedes que están escuchando la charla de ahora, todos debemos cumplir la resolución 666, que esa es la transversal, la que da los lineamientos transversales y generales. Pero luego, cada uno de los sectores empieza a emitir sus propias resoluciones específicas, ¿ya? Para el manejo de cada una de sus actividades. Entonces, hoy estoy con ustedes para hablar de las generalidades de todo el tema náutico y la resolución 666. ¿Qué dice el tema náutico? El tema náutico dice que ellos se adoptan de acuerdo a todas las generalidades que habla la resolución 666. Entonces, esta diapositiva me gusta y la vuelvo a repetir. Esta la compartimos anteayer
Y dice, la información oportuna basada en la evidencia es la mejor vacuna en contra de rumores y desinformación. Nosotros nos tocó aprender de virus. De repente todos estábamos felices en nuestras actividades y nos encerraron y nos tocó a vivir con un virus. Nos tocó aprender de cómo prevenir un virus. Pero nosotros no somos expertos, ya no somos expertos en este nuevo virus. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros hemos tenido una gran desinformación en cómo manejar la pandemia. Ahora, que después de 5 meses, creo que es importante decir que ya nosotros hemos aprendido a vivir con el virus. Ya empezamos a retomar las actividades y nos dimos cuenta que el virus se está mitigando, que ya algunas, hablo desde Cartagena, entonces en Cartagena ya nosotros la curva va para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nosotros nos concientizamos de qué forma podemos prevenir que nosotros nos infectemos con el virus. Entonces, es importante que estos espacios que ANATO ha abierto sirvan para nosotros tener la información veraz, la verídica, la comprobada, la que en verdad es la que debemos tener y poder retomar nuestras actividades bajo estándares de seguridad. Entonces, luego de hablar, bueno, ahora sí, hablemos de las medidas generales de la resolución 666, ¿ya? Entonces, hablemos de las responsabilidades del empleador. Desde ustedes, algunos de ustedes, me imagino que son aquí dueños de pronto de empresas que tienen diferentes tipos de embarcaciones, una marina, o simplemente alguno de ustedes tiene una embarcación que ustedes la tienen a través de una empresa, la cual la contrata esta embarcación para todo el tema de transporte náutico en turismo. O también ustedes son dueños de embarcaciones que hacen traslado de charter o deportivo o prestan actividades náuticas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Ustedes deben garantizar que en sus empresas se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Y para eso ustedes deben saber qué deben invertir, porque primero que todo yo les recomiendo que busquen la resolución 666 y los anexos técnicos que aún no han sido aprobados, pero que es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber cuál es el presupuesto que ustedes tienen para invertir en todo lo que hay que cumplir para poder abrir las actividades en el sector náutico. Además de eso, la responsabilidad de ustedes es que tanto como las personas, sus clientes, como los viajeros que están alquilando estas embarcaciones, como sus empleados, cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que yo puedo ser consciente que yo estoy cumpliendo todo, pero la única forma en el que yo, frente a mi cliente o frente a mi gremio, yo puedo garantizar que estoy cumpliendo es a través de un certificado. El certificado check-in, ¿ya? Entonces, este es un certificado que algunos de ustedes me supongo que están aspirando. Este es un certificado que se hace con base a una auditoría. Y en el momento de la auditoría, lo que este auditor ve que no se cumple, simplemente no se cumple. Entonces, la única forma de que ustedes puedan garantizar o de pronto ustedes puedan dar algo de seguridad a todos sus clientes es con este certificado, y allí es donde radica de que ustedes asignen los recursos. Los recursos, cuando digo los recursos, hablo de procesos, de personal, de financieros. ¿Para qué? Para que se cumplan cada una de estas exigencias que dice la norma. Ustedes como empleador deben asignar el responsable de que se cumpla el protocolo de bioseguridad. Si ustedes como dueños lo pueden hacer, pero ustedes también lo pueden
asignar en el administrador, o sea, dependiendo ya, no sé qué tan grandes son sus empresas, pero dependiendo del tamaño de las empresas, ustedes deben asignar a esa persona del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso ya depende qué tan grande y el riesgo, porque no es lo mismo, ojo, que no es lo mismo que mis empleados estén directamente con mi empresa a que estén subcontratados a través de una bolsa de empleo. Porque al ser mis empleados contratados directamente por mi empresa, el riesgo es mayor. Entonces, ya como tal, la persona que ustedes tienen que asignar para que se cumplan cada uno de estos estándares, eso depende del número de personas de sus empresas y de riesgo. ¿Qué dice la resolución 666? Y esto es, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok. ¿Qué dice la resolución? Te escuchamos bien. Ok, listo. ¿Qué dice la resolución 666? ¿Qué dice? Que ustedes tienen que apoyarse en su ARL, ¿ya? Ustedes deben apoyarse en su ARL. Es responsabilidad de su ARL brindarle la información que ustedes necesitan para poder implementar esto. Mi consejo es que en realidad nos comprometamos a entender lo que nos están exigiendo, porque esto no es un tema de diversión, esto no es un tema de independientemente que nosotros pertenecemos al sector del ocio, que es el turismo y la diversión. El tema de bioseguridad es un tema complejo y de un compromiso que uno tiene que estar consciente de la responsabilidad que uno tiene al momento de abrir nuestras actividades. Entonces, ustedes, todas las dudas que ustedes tengan, ustedes deben tener el apoyo de su ARL o un consultor. Mi consejo es que ustedes no se pongan a diseñar los protocolos con base a un conocimiento que ustedes no tienen, porque es mejor prevenir que lamentar, y la única forma que nosotros vamos a garantizar que Colombia sea un destino seguro es utilizando el conocimiento como tal de las personas que saben. Ahora, ¿de qué forma ustedes van a poder, cómo ustedes, una de las cosas que dice la resolución 666 es que nosotros debemos educar. ¿Y de qué forma debemos educar? Hay que educar para hacer la prevención de tanto nuestros trabajadores como contratistas. Entonces, ustedes, si ustedes son una empresa que está certificada por el certificado check-in, ustedes deben seguir con la cadena, la trazabilidad. Pues si mis proveedores no cumplen, pues no hay forma que yo cumpla. Entonces, ustedes deben capacitar a sus trabajadores, pero también a sus contratistas vinculados. Cada uno de ustedes debe determinar cuáles son los protocolos para la comunicación con todos los contratistas que ustedes tengan. Además de eso, ustedes deben implementar las actividades que sean necesarias para que se cumplan el distanciamiento, pues para que haya seguridad integral en el trabajador. Deben disponer de lugares visibles en donde estén las medidas de higiene. Entonces, en el tema, ahí ustedes tienen que buscar la estrategia. La norma no dice cómo, sino que te dice qué debes hacer. Porque eso es otra cosa. Una cosa es el cómo y otra cosa es el qué hacer. La norma te dice qué hacer, no te dice cómo. Entonces, ustedes deben buscar la estrategia de que sus trabajadores y que sus clientes sepan cuáles son estas medidas que deben seguir para la prevención del COVID. Entonces, dentro de las medidas que hay que seguir, ¿qué dice? Que la norma dice de que ustedes, el empleador debe garantizar que sus trabajadores tengan los elementos de protección personal. ¿Y cuáles son los elementos de protección personal? La bata de laboratorio, la mascarilla, las gafas de protección, los guantes. Entonces, los guantes, no compren guantes quirúrgicos que llegan hasta acá. Los guantes son hasta acá. Eso es importante que lo sepan las personas que están expuestas, las personas que son las que se encargan de limpieza y desinfección. Deben utilizar guantes que cubran la muñeca. ¿Qué dice también la norma? Que estos elementos de protección personal, si no van a ser asignados a una persona, entonces
al momento que la otra persona los vaya a usar, deben ser desinfectados. Eso no es que como solíamos hacerlo, que si yo utilizaba los guantes, los dejaba aquí y al día siguiente la persona de turno los utilizaba. No, deben ser desinfectados. ¿Qué dice también la norma? De que si en algún momento algún trabajador, si alguna persona, algún colaborador de ustedes presenta algún síntoma, debe ser notificado a la ARL y a la EPS, a los dos debe ser notificado. Ustedes deben tener, ojo, ustedes deben tener el listado de las instituciones prestadoras de salud cerca, en donde en caso tal que ustedes vean que hay una persona que tenga síntomas de COVID, ustedes puedan dirigirse allá. O a sus trabajadores deben tener ese listado también deben tener ese listado de números donde ellos pueden comunicarse. El uso de estos elementos de protección personal es dependiendo de riesgo, ¿ya? Porque si yo soy una persona que yo trabajo en una oficina, pues obviamente yo no tengo por qué usar una bata de laboratorio. Entonces, ya dependiendo de riesgo, ustedes tienen que hacer la matriz de riesgo, una matriz de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo con respecto al coronavirus, con respecto al COVID. Entonces, dependiendo del riesgo, ustedes les designan los elementos de protección, les asignan los elementos de protección personal a su trabajador. Bueno, aquí. Ay, no puedo pasar, ¿será que? Okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que sí o sí ustedes deben seguir? Medición de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos hay un gran número de termómetros que se están comercializando y bueno, todo lo que yo les estoy diciendo son recomendaciones. Ya se los dije, la norma dice qué hacer, pero no dice cómo. Entonces, no con eso, con el comentario que voy a hacer, no les estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero es mi recomendación. Utilicen termómetros calibrados. Utilicen termómetros calibrados. Ustedes no van a garantizar que las mediciones de temperatura sean las correctas si el termómetro no está calibrado. Ya es la única forma. Entonces, las calibraciones, normalmente cuando ustedes compran un termómetro, ustedes pueden pedir que ya venga calibrado. Las calibraciones de termómetros se hacen una vez al año. Entonces, esta es mi recomendación, ¿ya? La temperatura, cuando una persona se considera que puede estar en riesgo de que tenga un síntoma de fiebre. Cuando la temperatura es mayor a 38 grados. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Ustedes deben tener un registro, deben crear un formato. En auditoría, lo que no está escrito no existe. En auditoría, lo que no está escrito no existe. Ustedes pueden tomar la temperatura de sus trabajadores religiosamente, diariamente, pero si ustedes no llevan ese registro, al momento que los auditen, ustedes nunca lo hicieron. Entonces es importante que con su consultor, con su asesor, con su ARL, ustedes definen cuáles son los formatos donde se va a garantizar que ustedes están cumpliendo cada una de las actividades del protocolo de bioseguridad. Entonces, hay que crear un formato de control de temperatura. Es un formato tanto para sus clientes como para toda persona que ingrese a sus instalaciones, como para las personas, a sus trabajadores. Para sus trabajadores, al momento que entren, al momento que salgan de las instalaciones, deben tomarle la temperatura. Además de eso, la norma dice que hay que hacer una encuesta de condición de salud. Entonces, esto es lo que yo le llamo un tamizaje. ¿En qué consiste eso? Ustedes tienen que crear cuáles son las preguntas que ustedes le van a hacer a sus clientes para poder detectar si alguna de estas personas que ustedes van a atender está en riesgo o estuvo en riesgo o estuvo en contacto con el virus. ¿Qué tipo de preguntas? ¿De qué país viene? Si ha estado en contacto con alguna persona que ha estado enferma con el virus, cuándo fue eso, si ha presentado fiebre en los últimos días, si esta persona no ha perdido el olfato, si ha presentado algún malestar, si la persona ha presentado el coronavirus y cuándo fue que se le diagnosticó. Entonces, con esta encuesta, ustedes también pueden evaluar
la condición, el riesgo de exponerse a estar en contacto con el cliente. ¿Ya? Entonces, Cami, me haces el favor y me ayudas con... Ok, ya. Entonces, ahora, el distanciamiento físico. Hay 3 cosas que uno debe hacer, y este es un mensaje que les quiero dar hasta para su uso personal. Distanciamiento físico, tapabocas y lavado de manos, la mano de manos. Mire, el lavado de manos está comprobado. El COVID-19, la mejor forma de evitar ser infectado es lavado de manos. ¿Qué tipo de jabón? Cualquier jabón. Cualquier jabón que ustedes utilicen sirve. Las personas que utilizan alcohol, que tienen siempre un tarrito de alcohol, yo siempre tengo mi tarrito de alcohol, al 70% debe ser, al 70%. Las personas que utilizan gel antibacterial, ojo, al 60%, máximo 95%. Entonces, siempre eviten estar mínimo 2 metros entre trabajadores o entre las personas en las que ustedes con las que estén en contacto. Momento, pues estoy pasando la diapositiva. Ok, limpieza y desinfección. Entonces, ahora, la limpieza y la desinfección, bueno, pues así como dije ahorita, muchas personas preguntan como qué tipo de producto utilizar. ¿Qué es importante? Que ustedes tengan las fichas técnicas de los productos, las fichas técnicas del alcohol, las fichas técnicas de los detergentes, las fichas técnicas de absolutamente todos los productos que ustedes vayan a utilizar, ya que allí ustedes pueden verificar cómo utilizarlo, o cómo se manejan las dosis, cómo hacer las preparaciones desinfectantes. El tema de limpieza y desinfección, pues es un tema que como tal, ustedes deben crear un protocolo, deben tener en su protocolo quién debe hacer. Para cuando ustedes creen su protocolo, tengan en cuenta esto. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? Y si es una actividad, ¿por cuánto lo debe hacer? Por ejemplo, las soluciones desinfectantes, de acuerdo a la ficha del producto, ¿cuánto tiempo uno debe dejar la solución desinfectante sobre las superficies? ¿Cuánto tiempo uno se debe lavar las manos? Se ha dicho de que la mejor forma de uno lavarse las manos es cantar 2 veces el cumpleaños feliz. Es la mejor forma, 20 segundos. Existe un protocolo y yo los invito a que revisen la página de la Organización Mundial de la Salud, a que verifiquen la página del CDC. Allí les pueden dar lineamientos de actividades para prevenir la mitigación del virus. Ahora, en este protocolo, cuando ustedes ya tengan definido eso, hay que socializarlo, dependiendo también de las recomendaciones del fabricante. Si ustedes tienen, por lo menos, ya eso, pues nuestra compañera Liliana, si ella va a más ahondar en el tema, pero la limpieza y la desinfección de las embarcaciones, la limpieza y desinfección de las embarcaciones es con base a los lineamientos que te dé a ti el fabricante. O sea, ¿qué producto puedes utilizar? ¿Qué producto puedes utilizar para poder limpiar y desinfectar? Otra recomendación que les doy es que utilicen siempre dos tipos de desinfectantes y ustedes hagan la rotación. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que los virus empiezan a ser resistentes. Cuando ustedes utilizan hipoclorito, hay un momento en el que el virus empieza a tener resistencia. Entonces, definan primero 15 días hipoclorito, un producto que yo les recomiendo y que en tema hospitalario se utiliza muchísimo, es el amonio cuaternario. Entonces, ustedes pueden crear unos formatos. Estos formatos ustedes definen esta semana, la fecha, la hora en la que deben hacer la limpieza y la desinfección, dependiendo de lo que diga el protocolo, cada una de las áreas. Y esta semana, ¿qué producto voy a usar? Hipoclorito. La otra semana, amonio cuaternario. Y así es mi recomendación. Ahora, el tema, como yo dije al principio, la técnica primordial para mitigar el coronavirus es el lavado de manos, ¿ya? Pero ¿y qué pasa si por X o por Y razón ustedes se quedan sin suministro de agua?
o cómo ustedes van a hacer en las embarcaciones, cómo van a hacer ustedes las embarcaciones que no tienen de pronto un baño. Eso ya es algo que ustedes internamente tienen que pensar. Pero ¿qué dice la norma? Que ustedes tienen que garantizarlo. La norma, como yo dije anteriormente y vuelvo y lo repito, no te dice cómo, pero te dice qué. La norma te dice que ustedes deben garantizar el suministro de agua para el consumo, lavado general y limpieza. Entonces ya ese tema, pues ustedes tienen que pensar, las personas, las empresas que de pronto se vean más afectadas por este tema deben crear una estrategia. El tema de los residuos. El tema de los residuos, ustedes deben manejar bolsas negras. Mantengan siempre bolsas negras en las embarcaciones. Mantengan bolsas negras. Y estas bolsas negras, allí es donde se van a desechar todos los guantes, todos los tapabocas y todo ese tema. Y estas bolsas van a ir a un cuarto que va a ser exclusivo para este tipo de residuos. Ahora, ustedes deben rotular también las soluciones que ustedes hagan. Existe una norma, la pueden buscar, que te dice cómo se debe rotular, que se dice, por lo menos, si ustedes tienen que hacer lo que uno llama una solución desinfectante, detergente y desinfectante. Las concentraciones, eso lo tienen que determinar, 5 cc por un litro de agua. Entonces, ustedes tienen que, esa solución en un recipiente, decir cuándo la prepararon, quién la preparó, qué tiene, y debe estar en un lugar donde se pueda mantener las condiciones de estos productos. Bueno, entonces, estas fueron las condiciones generales que yo quería comentarles con ustedes para que ustedes tengan un amplio conocimiento de forma general, que es lo que nosotros debemos cumplir en el tema de mitigación y prevención del COVID-19. Si tienen dudas o si quieren ampliar alguna duda, me pueden contactar, pues este es mi correo electrónico, mi teléfono y nuestra página web. Entonces ahora los dejo con Liliana de Azonáutica. Lili, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, perfecto. No te estamos viendo. ¿No me están viendo? No sé. Al lado del micrófono está el icono de la camarita. Ahí es perfecto, ahora sí. Adelante. Perfecto. Entonces, les comentaba que vamos a tocar ahora un tema que es la particularidad de cada uno de los protocolos que nosotros trabajamos desde Azonáutica, haciendo una aclaración, y es que hay otros documentos de los cuales no hemos hecho parte, por ejemplo, los deportes náuticos. Sabemos y conocemos que hay unos protocolos específicos, por ejemplo, para el tema de buceo, etcétera, surf, pero en deportes náuticos, Azonáutica no trabajó en esas mesas de trabajo, valga la redundancia, sino básicamente fueron en 3 protocolos que son los que actualmente les voy a socializar de manera general. El primero es el referente a embarcaderos, marinas y clubes náuticos, el relacionado con el transporte marítimo de pasajeros y el de transporte marítimo de servicio particular, que ahí se encuentra todo el tema de las embarcaciones de alquiler o charter. Entonces, pasemos, bueno, yo paso acá. Perfecto, esto es básicamente lo que les acabo de decir. No, tampoco la idea no es repetirles, cada uno de estos protocolos tiene básicamente 2 partes, una parte genérica, que es la que nos acaba de comentar Integra 360, que es transversal a todos los protocolos porque tiene como base la resolución 666. Entonces no es el objeto, sino puntualmente y de manera específica cada uno de ellos. Esta aclaración quiero hacerla antes que todo. Yo sé que todos la conocen, pero es importante resaltar
que estos protocolos que voy a presentar no están aprobados aún a 21 de agosto 9 de la mañana por parte del Ministerio de Salud, y es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Pero sí fueron los radicados. Bien, bueno, entonces empecemos con las medidas preventivas específicas para el transporte marítimo de servicio particular. Entonces acá se divide en 3 partes, que es antes de la navegación, a bordo y al retorno de la marina o lugar de origen. Entonces, los pasajeros titulares de embarcaciones de recreo deben, 1, informar con anterioridad la fecha tentativa del zarpe para surtir todos los trámites a los que haya lugar. Esto se hace con el objetivo de, por supuesto, tener la información anterior a cualquier tipo de operación, así como tener en cuenta las medidas de bioseguridad que se hayan adecuado las marinas y clubes náuticos, terminal o embarcadero donde se encuentre la embarcación, las cuales deben ser previamente socializadas. Estas medidas no son nada distinto a lo que acaba de mencionar María sobre lavado de manos, distanciamiento, distanciamiento en la marina y la toma de temperatura. Segundo, al propietario y su grupo de familiares y amigos, según fuera el caso, al llegar a las instalaciones de la Marina deberán portar tapabocas o mascarilla y acatar los controles de seguridad adoptados por la Marina dentro de toda la instalación. Los tapabocas son en la Marina, no son a bordo. Cada pasajero debe seguir las indicaciones de seguridad por el tránsito hasta la embarcación y cargar sus objetos personales para evitar contacto con terceros. A bordo de la embarcación, los pasajeros de esta modalidad de transporte no están obligados a mantener la distancia entre ellos durante el viaje en razón a la naturaleza del servicio. Se mantendrá un distanciamiento prudente entre los pasajeros y la tripulación. Recordemos que estamos hablando de servicio particular. No hay distanciamiento por la naturaleza del servicio a bordo. La tripulación sí está obligada a portar el tapabocas o mascarilla porque son personas ajenas, por supuesto, a los pasajeros. Se prohíbe el arribo de la embarcación de terceras personas diferentes al grupo familiar y la tripulación que abordó el muelle de origen. Y al retorno de la marina o lugar de origen es cuando finaliza el servicio, la tripulación debe hacer el llamado de desembarque de forma organizada y progresiva. Una vez arriba a su destino, se procederá a la limpieza de la embarcación. Entonces, es muy importante que desde ya las personas, que tengan embarcaciones de servicio particular o los propietarios, tengan en cuenta esa inversión adicional que deben hacer una vez después de cada servicio. Vamos a hablar ahora de las medidas preventivas específicas en las actividades de alquiler de embarcaciones o charter. Previamente al viaje, la empresa de charter náutico brindará las recomendaciones o debe brindar las recomendaciones a los usuarios sobre las buenas prácticas y guías de bioseguridad adoptadas por la Marina o muelle donde se encuentren ubicadas la embarcación. La Marina debe antes socializar con sus empresas de charter, con las empresas que salgan o zarpen de allí, las medidas que esa marina ha implementado, y a su vez es la empresa de alquiler quien debe socializarlo con las personas que están contratándolos. A la llegada de la marina o muelle, el grupo de personas debe portar tapabocas a la llegada, no a bordo. Antes del servicio se incentivan los métodos de pago de tarjeta de débito o crédito. La idea es no utilizar en lo máximo posible el efectivo. Se recomienda tener el menor contacto con los agentes en tierra. En caso de ser necesario, el personal de la empresa charter debe responder las dudas y actuar bajo los protocolos de bioseguridad. 3. Cada pasajero del grupo debe cargar sus objetos personales para evitar contacto con terceros. A bordo de la embarcación no está obligada la distancia entre pasajeros durante el viaje en razón a la naturaleza del servicio, y los usuarios deben corresponder, por supuesto, al mismo grupo de familia o amigos, los cuales mantienen una unidad desde la llegada a la instalación de la marina o terminal, donde se encuentra amarrada la embarcación que será abordada. Entre los pasajeros y la tripulación sí se mantendrá un distanciamiento prudente. Fíjense que el protocolo no habla de metros cuando es a bordo, porque entendemos que las embarcaciones el espacio no da para un distanciamiento de 2 metros.
¿no? Entre tripulación y pasajeros. Únicamente utiliza la palabra prudente, entendiendo que a la fecha todas las personas que se monten en una embarcación y sabiendo además que van a tener una previa socialización por parte de la empresa, pues conocen las medidas generales de bioseguridad. Durante el servicio de charter comprendido en destino, origen-destino, se prohíbe el embarque a la nave de terceras personas ajenas al grupo que abordó originalmente. Al retorno de la marina o lugar de origen, cuando finaliza el servicio, la tripulación debe hacer el llamado de desembarque de forma organizada y progresiva, y una vez arriba de su destino se procederá nuevamente a la limpieza de la embarcación. Aquí reitero la necesidad de una vez, y eso dejarlo, y eso es muy importante lo que decía Marian, que es necesario que se escriban las cosas que se hacen para que puedan ser medidas y puedan ser de la embarcación. Aquí reitero la necesidad de una vez, y eso dejarlo, y eso es muy importante lo que decía Marian, que es necesario que se... No están, creo que esa fue la señal. ¿Me están escuchando? Sí, se cortó un poquito, sí. pero ya. Perfecto. Bien, entonces esta limpieza después de cada servicio debe ser no solamente realizada, sino probada, medida, escrita, para que pueda ser una evidencia. Bueno, hay otro tema que son el protocolo de marinas, clubes náuticos y embarcaderos. El escenario general no es nada distinto a lo que ya mencionó María también sobre el distanciamiento, el lavado de manos, la precaución en los baños, el distanciamiento en las marinas sí debe ser de 2 metros dentro de las instalaciones de las marinas o embarcaderos o clubes náuticos. Por eso no quiero repetir lo que ya ustedes conocen de las medidas generales que también son aplicables a las marinas. Les traje en este momento el capítulo específico del control de acceso a las instalaciones para naves extranjeras, que fue algo que se trabajó para garantizar que cuando se abran las fronteras marítimas, digamos que hay una tranquilidad de que esos extranjeros que van a venir cumplan con unas medidas estrictas de bioseguridad. Un segundo. Bueno, entonces en este sentido, el protocolo trata de 3 capítulos. Habla de un alistamiento, habla de un arribo de embarcaciones y un estado de cuarentena. Otra cosa antes de comentarles esto es, este protocolo se radicó el 27 de junio. Esto que les estoy leyendo. Esto quiere decir que cuando se hizo o cuando se propuso esto, estábamos en pico de pandemia en la ciudad de Cartagena y gran parte de Colombia. Porque estamos hablando de principios del mes de junio. Entonces, por eso el Estado se propuso, y lo vamos a ver, que se hicieran pruebas PCR a los navegantes extranjeros y también, o permanecieran en cuarentena dentro de sus embarcaciones. Y aquí hago un paréntesis. Sabemos que Colombia es un destino muy atractivo para las naves que vengan de afuera, por tener una ubicación geográfica privilegiada. Nosotros no estamos dentro de la zona de huracanes. Desde el 1 de junio empieza esta época donde los navegantes intentan refugiarse en zonas más seguras, como Colombia, Panamá, también es una zona muy atractiva. Y aquí han encontrado un mercado importante algunos navegantes. Estas personas que vienen navegando, por lo general, no vienen no vienen en grupos masivos, no son los cruceros, no son este tipo de turismo, sino es un turismo de pareja, de familia pequeña, y donde esa embarcación a su vez es un medio de vivienda, es su vivienda, más allá que de medio de transporte. Entonces son grupos específicos y son grupos pequeños. Esto permite que se puedan hacer medidas muy estrictas. Ahora sí, hablemos del alistamiento. En el alistamiento, la idea es evitar al máximo el contacto entre tripulantes, autoridades y personal de la Marina, y por eso se solicita el envío de una información previa
envío de pasaporte, registro de documentos de la embarcación, documentos donde se indique si la embarcación viene en animales, plantas o certificación sanitaria, la declaración marítima de salud y el zarpe del último puerto con destino a la ciudad en Colombia y también incluir el formulario de migración diligenciado en línea. Cuando ya la embarcación arriba al país, esta va a estar, bueno, el capitán de la embarcación se comunica por VHF a Control Tráfico Marítimo y a la Marina e indica que está próxima a arribar. Y además, la embarcación no llega directamente a la Marina, sino que debe fondearse o amarrarse en un muelle a la espera. El auxiliar de muelle o en turno se comunica con el agente marítimo, quien notifica a las autoridades de la llegada de la embarcación. Después de esto, se espera la llegada de las autoridades a la Marina o Club Náutico y se medirá la temperatura antes de ingresar a las instalaciones de la Marina. Por supuesto, todas las autoridades deben portar tapabocas. El agente marítimo, el auxiliar de muelle y las autoridades designadas se acercarán a la embarcación en caso de que se encuentre en fondeo y se hará mediante un mecanismo para esto. Las autoridades proceden a realizar los trámites de arribo correspondientes. A partir de ese momento, la tripulación entra a decidir si se hace la prueba PCR de COVID o se mantiene en cuarentena. No se consideró en ningún momento la prueba de sangre para este objetivo, sino o PCR o cuarentena. Si deciden someterse a la prueba, entonces se mantienen en cuarentena hasta que entreguen los resultados y de ser negativo para COVID-19, pues se levantará la cuarentena para la embarcación bajo un trámite interadministrativo donde va a participar la autoridad sanitaria. En caso de someterse a la cuarentena, ante las autoridades migratorias, pues el capitán y el propietario firmarán un documento en el que se hará responsable del cumplimiento de la misma. Entonces vemos que digamos que es bastante estricto lo que se les va a exigir a estas personas para ingresar al país. Antes que nada, aclarar que hoy en día las fronteras marítimas están cerradas. Es decir, por mucho que se apruebe este protocolo y que se apruebe este punto, todavía no entrarían a operar de manera inmediata porque se necesitaría el decreto nacional que abra las fronteras marítimas. Bueno, seguimos con los aspectos claves del protocolo de transporte marítimo de pasajeros. Entonces ya aquí no hablamos del transporte privado ni el servicio charter donde se alquila toda la embarcación a un mismo grupo, sino de este transporte regular donde hay personas desconocidas entre sí o hay diferentes grupos que hacen parte de esta tripulación. Perdón, de estos pasajeros. En este punto quise resaltar tres aspectos. Antes de eso, la introducción es la misma, que es que la parte general de este protocolo es exactamente la misma, el distanciamiento de 2 metros en el muelle o en el caso en donde se vayan a embarcar, el lavado de manos, bueno, todo lo general de la resolución 666 y adicionalmente unos puntos que quise traerles. Uno, la tripulación debe velar porque la navegación ningún pasajero realiza un consumo de bebidas alcohólicas, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, además porque tenemos que estar en concordancia con el decreto 1076 que habilita el tema de marinas y actividades náuticas. Número 2, y esto es lo real, de lo más importante, durante la navegación se debe velar para que exista una distancia entre pasajeros de diferentes grupos familiares y amigos de por lo menos una bancada y será responsabilidad del capitán de la embarcación velar porque esto se cumpla. Esto quiero hacerle simplemente un comentario y es dentro de la mesa que hizo este borrador se plantearon diferentes opciones. Un porcentaje de capacidad, haciendo un símil con los transportes de masivos. Se habló de un 50%, se habló, bueno, de diferentes porcentajes. Sin embargo, con la autoridad marítima en esa mesa, y esto es muy importante, si hay algún funcionario del gobierno o alguna persona que necesite tomar una decisión con respecto a esto, es importante que la autoridad marítima, que es la autoridad especialista, digamos, en velar por la seguridad en el mar,
habló de los requerimientos técnicos, o sea, de los requerimientos de las medidas de las sillas. Y por eso se dijo, entre un grupo de amigos o de familia y otro grupo debe dejarse una silla de por medio. Y esa distancia puede garantizar que se cumplan con todas las medidas. No se habló en este protocolo de porcentajes de capacidad, en porcentajes, sino de dejar sillas de por medio. Y este sería el distanciamiento a bordo. Y tercero, mantener el distanciamiento de forma ordenada al desembarque. En los puntos de desembarque debe mantenerse una distancia mínima de 2 metros. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos por delante? Entonces, uno es el decreto nacional que abra las fronteras marítimas. He mencionado que lo que hablé anteriormente no se cumple si el decreto, lo que mencioné del tema de los extranjeros, si no tenemos ese decreto. Lo segundo es la aprobación de los protocolos de bioseguridad del sector náutico por parte del Ministerio de Salud. Y lo tercero es la aprobación del plan piloto por ciudades. Después que tengamos ese protocolo aprobado, no podemos todavía salir, desafortunadamente, porque debemos implementar, el alcalde debe presentar al Ministerio del Interior, en coordinación con el plan piloto para la ciudad de Cartagena o las diferentes ciudades. Estos planes piloto ya están avanzados en una etapa de borrador, y la idea es no perder tiempo en el momento en que sean aprobados los protocolos e iniciar enseguida con la gestión para los planes piloto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero decirles que sé que tienen muchas dudas al respecto. Desde Azonáutica hablamos de lo que tenemos conocimiento, de lo que trabajamos en las mesas en las que trabajamos. Hay muchos temas que nosotros no estuvimos, que son las de deportes náuticos, actividades náuticas en específico, sino en esto que le comentamos y es lo que venimos a presentarles. Entonces, cualquier duda o inquietud, ahí está nuestro correo electrónico, y muchas gracias a todos. María Camila. María Camila. Perfecto, sí, muchas gracias, Liliana, por esta presentación. Creo que ha sido muy concreto y pues sin duda, por supuesto, aclarando que siguen siendo, digamos, han sido radicados, aún no aprobados, pero que sí esperamos que la próxima semana máximo, según también lo que ha comentado el Ministerio de Salud, pues realmente podamos ya tener estos protocolos aprobados y, por supuesto, poder también dar inicio a los pilotos que se está esperando pueda ser muy pronto. Voy a dar paso entonces a Juan Pablo, quien va a introducir al empresario invitado el día de hoy, para que nos comente un poco ya, digamos, más el ejercicio en la práctica, cómo viene implementando el protocolo náutico al interior de su empresa. Entonces, adelante, Juan Pablo. Liliana, muchísimas gracias. Ahorita al final vamos a tener ya el espacio de preguntas y respuestas para que, si hay algunas dudas, que aquí hemos ido anotando varias, podamos resolverlas entre Integra 360 y contigo, Liliana. Entonces, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo parece que tiene problemas de conexión, entonces nada, vamos a dar paso a Nicolás Krajicek. Nicolás es el dueño de una agencia que se llama María del Puerto, una agencia que se enfoca principalmente, digamos, en experiencias náuticas hacia el mercado maíz, y es propietario pues de varias embarcaciones también. Está radicado aquí en la ciudad de Cartagena. Entonces, nada, Nicolás, adelante, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, primero, muy buenos días a todos.
Muchas gracias por este amable espacio. Gracias, María Camila. La verdad que todo lo que dijeron me parece muy coherente. Me parece muy interesante tener presente las divisiones entre los distintos tipos de servicios náuticos. Es una industria muy específica que tiene muchos nichos y cada uno de estos nichos seguramente responderá a un protocolo de bioseguridad distinto, aunque muy similar uno del otro. Por ejemplo, los barcos que trabajan por cupo tendrán un tratamiento diferente a aquellos barcos que son privados y también de acuerdo al destino. Es decir, si las embarcaciones que normalmente, tanto privadas como públicas, que tienen su destino Barú, Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, que bajan a tierra y tienen una interacción en tierra, pues tendrá un tratamiento diferente a los barcos que, por ejemplo, realizan eventos en la bahía. Sí, seguramente los barcos que realicen eventos en la bahía, como es nuestro caso y los otros también, pero tenemos barcos para eventos, seguramente los protocolos de bioseguridad se combinarán, como ya hemos planteado varias veces, con los protocolos de bioseguridad que tienen los restaurantes también, ya que hay manipulación de alimentos y bebidas y hay consumo. Entonces, creo que hay matices diferentes de acuerdo a cada tipo de servicio. Como muchas veces me ha tocado conversar en este tipo de espacios, yo siempre sugiero que el mejor protocolo de bioseguridad, además de lo que claramente se dijo anteriormente por los profesionales que hablaron, es el sentido común y es el conocimiento del movimiento de las personas dentro de las embarcaciones. El conocimiento de la embarcación y sobre todo la sanidad en cuanto a las superficies y en cuanto al ingreso a la embarcación. Tuvimos la oportunidad de hacer con el Convention Bureau de la ciudad de Cartagena de Indias, a la cual pertenezco como junta directiva, y con ProColombia, que somos cuenta activa también. Hicimos un pequeño video, muy simple, no sé si María Camila lo puede mostrar después. Es un video muy simple realmente, en donde se muestra desde el muelle de la bodeguita, en este caso, cómo sube una persona a uno de nuestros barcos, en este caso el catamarán Moana, cómo sube la persona, cómo se desinfecta el calzado. En este caso no le pudimos tomar la temperatura, pero se le debería tomar la temperatura, cómo su calzado se pone o se integra a una bolsa individual desinfectada y cerrada y se guarda para que la persona ingrese al barco sin los zapatos, que es como normalmente se usan los barcos, sin calzados, salvo excepciones. Luego se le brinda el famoso alcohol en gel en las proporciones que se dijeron, y luego además unos tapabocas descartables o desechables para el caso de que el cliente, no sé, no quiera usar el suyo o se encuentre sucio o quiera refrescarse. Asimismo, una de las condiciones claves es permanentemente todas las superficies de los barcos, mantenerlas pulcras y limpias, especialmente todo lo que son los manillares o los handles o los lugares de apoyo, ¿sí? Creo que la tripulación debe estar muy preparada para de manera permanente y regular estar desinfectando estos espacios. Y ni hablar de lo que es el baño, ¿sí? El baño o los baños, es fundamental que se encuentren con una persona a cargo de eso específicamente, un tripulante que esté permanentemente haciéndose cargo de esa función. Respecto de alimentos y bebidas, como dije antes, atenerse al protocolo de los servicios de catering al menos, en donde para los eventos no existe prácticamente manipulación de bebidas a bordo, de comidas y bebidas a bordo, todo esté sellado, todo sea individual. Y creo que todos los tripulantes, sin dudas, necesitan estar durante todo el servicio con tapabocas, y al ser, como bien dijo Camila, perdón, siempre mantener la distancia y siempre mantener el orden, incluso en mares tanto calmos como en mares complejos, ¿sí? La verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron. Estamos también esperando para Islas del Rosario que se defina
ya la construcción y el desarrollo de un punto sanitario en Islas del Rosario para poder tener atención médica en este momento. Estamos trabajando para eso y no sé, Camila, si tú le puedes mostrar, por favor, el video que hicimos, a ver qué les parece. Bueno, el proceso es simple, la persona ingresa a la embarcación, se para sobre una plataforma, digamos, húmeda en alcohol, también se le desinfectan los zapatos, estos zapatos pasan a una bolsa individual que la recibe un marinero, luego la persona ingresa a la embarcación, se le ofrecen mascarillas o tapabocas desechables si los necesita y de manera permanente se limpian a fondo todas las superficies de la embarcación y sobre todo el baño. Además, por supuesto, habrá alcohol en gel en todos los sectores para que los clientes tengan disponibilidad, comodidad y bioseguridad. Espero que esto sea de vuestro agrado. Gracias. Nicolás, qué pena, no te escuchamos. Prende el micrófono, por favor. Ay, lo siento, disculpen. Tranquilo, No, gracias. gracias a ustedes. Lo que les quería decir es que espero que les haya parecido simple, sencillo y con sentido común este pequeño protocolo de ascenso o de subir a la embarcación por parte de un cliente. Obviamente, en ese caso había una persona, si es normalmente son muchos más, entonces habrá una distancia en la fila, ¿sí? Habrá personal a cargo de mantener esta distancia, personal que asesore, personal que brinde alcohol en gel tiene que haber por muchos lugares de la embarcación, y bueno, de acuerdo a lo que vieron, les pido amablemente que todas las críticas, aportes, opiniones, son muy bienvenidas, ¿sí? Estamos en este momento un poco como todos pisando huevos, porque estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, con la infraestructura que tenemos, pero con un marco todavía no muy seguro a nivel Ministerio de Salud. Entonces, espero que esto les haya interesado, que hayan podido visualizarlo mejor y quedo atento para lo que requiera. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. Muy amplia y muy clara la explicación. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. También les pido a mis compañeras María Camila y Roxana que prendan su cámara. Igualmente a Liliana y a María Isabel, que tenemos varias preguntas. Entonces, bueno, voy a iniciar con la primera. Creo que es más para María Isabel respecto al sello check-in. No sé si nos puedas responder frente a eso. Nos preguntan si el sello check-in es únicamente para personas jurídicas o qué pasaría con las personas naturales, teniendo en cuenta que el sector turismo, digamos, en una buena parte está conformado por personas naturales que prestan estos servicios. María Isabel, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. No te vemos todavía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, listo. Sí, un momentico. Bueno, ustedes pueden aplicar ustedes como personas naturales, ustedes pueden aplicar a la solicitud como tal. De hecho, inclusive hay empresas que no son personas jurídicas, hay empresas que no son personas, que son personas naturales y que pueden, hay un momentito que todavía no he prendido mi cámara. Un momento aquí, ya, mejor. Entonces, ustedes como personas naturales pueden hacer la solicitud como tal de la certificación, inclusive el primer día de esta jornada de capacitación. Nuestro aliado Global, ellos estuvieron comentando de los precios que les darían a las personas naturales, ya que pues es como más fácil. Entonces, tanto como personas naturales como personas jurídicas pueden aplicar a una certificación. Si de pronto un guía
sea, no sé si de pronto es lo que quieren, lo que están preguntando, o si de pronto es una persona, un guía al quien está preguntando, pues los guías se certifican a través de la empresa con la que trabajen. Pero las personas naturales que tengan una cámara de comercio lo pueden hacer solicitud de su certificado de check-in. Listo, María Isabel, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que nos la puede responder Liliana. Y nos preguntan si la capacidad de las embarcaciones se disminuye al 50% también cuando son privadas, es decir, grupos familiares o amigos. No te escuchamos todavía. ¿Y ahora? Ahora sí, dale. Perfecto. En los protocolos radicados no está la limitación de capacidad dentro de la embarcación, porque lo que se dijo es que pertenecen a un mismo grupo de familia, a un mismo grupo de que convivan, pero no hay restricción de capacidad. Repito, los que están radicados, hay que evaluar cómo salen aprobados. Listo, gracias. Cami. No te escuchamos. Perfecto. ¿Me escuchan? Ya. Listo. Otra de las preguntas es con respecto al uso de salvavidas, que realmente pues no se menciona. ¿Hay algo con respecto a este tema para que las agencias puedan ir teniendo en cuenta? Diferente a las medidas anteriores, a las medidas en un estado antes de pandemia, no hay ninguna medida adicional frente al tema de los salvavidas. No se habló de los salvavidas, por lo tanto se entiende que las medidas que estaban antes de pandemia continúan vigentes en ese sentido. Allí yo quisiera decir algo adicional, y es que en ese tema simplemente la limpieza y la desinfección. Lo que deben hacer ustedes es garantizar que antes que ustedes entreguen como tal, presten el servicio, el salvavidas o todos los elementos que estén dentro de la embarcación cumplen con el protocolo de limpieza y desinfección, que hayan estado expuestos a cierto tiempo a un desinfectante. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Limpieza y desinfección después de cada uso. Perfecto. Otra de las preguntas era con respecto a cómo se podría distinguir los dos tipos de servicios, porque ahora hay servicios de transporte marítimo de pasajeros en embarcaciones náuticas privadas. Bueno, ya ese es un tema de la autoridad marítima y de cada propietario. Los servicios están claramente diferenciados en su concepto en cuanto a transporte marítimo de pasajeros, charter de alquiler y embarcaciones de recreo. La pregunta es cómo se pueden diferenciar. Camila, ¿cuál es la pregunta puntual? ¿Cómo se podría diferenciar el servicio de transporte, los dos tipos de servicio? Porque la persona que pregunta dice que ahora hay servicio de transporte marítimo de pasajeros en embarcaciones náuticas privadas. Sí, o sea, ya eso es un tema que le toca regularlo y controlarlo a las autoridades pertinentes para que no sea así, pero bueno, no soy la encargada de responder. Ok, perfecto. Sí, yo también creo que eso es un tema más de la autoridad. Yo creo que aquí tenemos un reto gigante también es con respecto a la informalidad. Sí tenemos conocimiento que al menos digamos en Cartagena los zarpes van a estar controlados y que únicamente se hagan por medio de marinas, o sea, los autorizados, un poco también para controlar pues esa informalidad. Creo que allí esperemos podamos realmente trabajar fuerte en ese frente porque sí afecta y finalmente se considera pues una competencia desleal para las agencias. No vemos, digamos, más preguntas como tal en el chat. Hay algunas que de dónde se pueden ir verificando la verificación de los protocolos ya aprobados y demás. Eso corresponde, digamos, a los sitios que tengan ya en cada alcaldía. Cartagena tiene pues su propio sitio, lo mismo Montería, lo mismo Sincelejo, asumo que lo mismo es en el eje cafetero y en el Caribe.
pero preguntas específicas ya del tema náutico no vemos más. Así que creeríamos que estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Por supuesto, las memorias van a quedar alojadas en nuestros respectivos canales de YouTube, y si tienen de pronto algunas preguntas adicionales en los correos pues, que María Isabel les compartió, les recordamos que desde ANATO pues, tenemos unas alianzas para que los empresarios puedan implementar sus protocolos de bioseguridad. Una de estas empresas es precisamente Integra 360, la otra empresa es Furtelco, con quien hemos estado los de Matías, y nada, yo creo que el mensaje, y también que sepan que desde los gremios y Azonáutica y demás, sí venimos fuertemente presionando para que podamos pronto dar una apertura, primero pues que se aprueben los protocolos, y que pronto pues podamos dar apertura al sector. María Camila, yo antes de terminar, sí, quiero mandarles un mensaje a todos, que es la unión. En la medida en que entendamos que debemos ser un gremio unido en busca de nuestros objetivos comunes, vamos a alcanzar mayores resultados. Hoy estamos viendo cómo a nivel nacional se tocan temas de transporte aéreo, de otros temas que también son muy importantes y que no descalificamos en lo absoluto, además que son muy complementarios al tema náutico. Nosotros no somos nada sin los aviones y sin el turismo aéreo, por supuesto. Pero sí queremos también poner sobre la agenda nacional el tema náutico, el tema marítimo, el turismo náutico. Es una actividad al aire libre. La mayoría de embarcaciones son al aire libre. Entonces, ¿por qué nuestro sector todavía seguimos en esta lucha con el gobierno, al cual respetamos y en su momento también respaldamos cada una de las medidas? Nosotros como gremio Azonáutica somos muy respetuosos de ese sentido, pero ya a estas alturas nos sentimos preocupados en alta medida porque no encontramos esa respuesta que queremos a la fecha, al día de hoy, no haber tenido unos protocolos aprobados que nos permita ni siquiera, sino poner en marcha un plan piloto, que a su vez el plan piloto es muy responsable en hacerse por fases, por etapas, para medir cada fase, pero sí es un llamado nuevamente al gobierno nacional que por favor escuche a nuestro sector náutico y que por favor estos protocolos sean aprobados, revisados y aprobados en la mayor brevedad. Permiso, me gustaría acotar algo, por favor. Sí, adelante, Nicolás. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Liliana, muy de acuerdo. Creo que el trabajo que están haciendo es muy bueno, creo que lo hicieron en tiempo, forma, pero bueno, existen un montón de limitaciones en Colombia y en otros lugares que nos llevan a esta dura espera y a esta incertidumbre. Palabras que venimos escuchando todos los días, pero sin ir a esa crítica que ya fue hecha, lo que yo les sugiero, si hay agencias de viajes escuchando, es que nos usen a nosotros, que nos usen a los que tenemos flotas de barcos, a los que tenemos DMC náuticas, a los que sabemos de barcos, a los que tenemos empresas, a los que tenemos oficina acá en Bogotá, a los que tenemos años trabajando en esto, que nos usen para tratar de acercarse a sus clientes o a sus potenciales clientes de manera híbrida. Si nosotros podemos ir haciendo un avance, ir mostrando lo que estamos haciendo para generar más confianza en un potencial cliente nacional o extranjero, pero úsennos. Esto es como un fan trip, ¿sí? Úsenos, nos llaman, chicos, disculpen, tengo un potencial grupo o un potencial cliente que no se anima a venir todavía o a cerrar el trato con nosotros. Nosotros nos podemos conectar, podemos hacer una videoconferencia desde los barcos, podemos animar a la gente, podemos mostrarles cómo estamos trabajando. Es decir, sepan usarnos con inteligencia porque sirve. Entonces podemos ir avanzando en un montón de cosas de bioseguridad y seguridad nacional en general para un potencial turista desde ahora, o apenas esto se empiece a mover un poco. Entonces me pongo totalmente a disposición. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, vi una preguntita sobre el amonio cuaternario. Entonces, primero quiero aclarar algo, y es que ustedes
los productos que ustedes vayan a utilizar para hacer el proceso de limpieza y desinfección de sus embarcaciones, primero ustedes deben saber cuáles son estos productos con base a lo que les dé el proveedor, o sea, la ficha técnica del material que está hecho por las embarcaciones, qué productos pueden utilizar. El tema de amonio cuaternario, inclusive es menos corrosivo que el hipoclorito. Por eso es que en temas de salud se usa más amonio cuaternario que hipoclorito. El hipoclorito es altamente corrosivo. Entonces, mi recomendación es que antes de utilizar un producto que ustedes no sepan en ciencia cierta, primero hagan la consulta con su proveedor, quien como tal fabricó sus embarcaciones, qué material, el acero, etcétera, para ver qué productos pueden utilizar. Dale. Gracias, María Isabel. Muy, muy clara lo que dices. Creo que están preguntando más ya al final. No sé si les parece, les hago unas preguntas rápidas que creo que son válidas. La primera es sobre si tenemos conocimiento de protocolos para deportes náuticos, que nos pregunta Leonardo Mauricio Sota. No sé si Nicolás o Liliana. Nosotros como Azonáutica sabemos, ¿me escuchan? Sí, ya. Sabemos que sí hay protocolos de deportes náuticos. Por ejemplo, tuvimos una socialización si hay protocolos, estuvimos en algunas socializaciones de deportes, pero no participamos directamente. Lo que yo les expuse es de lo que tenemos conocimiento de manera directa, porque estuvimos en la mesa de elaboración de construcción, pero sí tengo conocimiento que hay unos protocolos de deportes náuticos que sería interesante también conocer, y que en el caso de Cartagena las autoridades, por ejemplo el IDER, ha participado en esta construcción, pero no puedo hablar mucho de ellos porque no estuvimos en esa realización. Perfecto. Nicolás, ¿quisiera agregar algo? Bueno, yo hago mucho deporte náutico de manera individual. Sé que hay un montón de movimientos en la ciudad de Cartagena de Indias de personas que hacemos deportes náuticos. Todavía no hay autorización por el tema del tránsito por la playa. Esperemos que pronto así sea. Tenemos una empresa conectada en este momento que es Caribe, que se dedica a eso. Probablemente ellos puedan aportar alguna información. Gracias. Listo. Nos preguntan que cómo, pues me imagino que no hay respuesta todavía, así como hay mucha incertidumbre en general frente a esta pregunta, me imagino que no hay respuesta todavía, es cómo se manejará el tema de la embarcación desde Barú a las Islas del Rosario. No sé si tengan algún avance, alguna noticia, alguna pista de cómo podría ser, o si definitivamente no tenemos todavía respuesta. Que cómo se manejará el tema de la embarcación desde Barú a Islas del Rosario. Bueno, Barú tiene centro médico. Es un lugar que, si se va a desarrollar un plan piloto, sin dudas va a ser uno de los lugares elegidos. El problema es, como decía antes, creo que no se escuchó, el centro médico en Islas del Rosario. Sí, evidentemente, para que hagan un plan piloto, supongo que Dadis al menos solicitará que haya un médico en una población de casi 1.500 personas, que en este momento no tienen ni siquiera un enfermero. Entonces, seguramente nos va a tocar hacer trabajos empujando lo público y desde lo privado, a ver si esto lo podemos solucionar lo antes posible. Listo. Bueno, y acá hay una pregunta que me imagino que es del eje cafetero, que no tenemos mar, pero pues sí tenemos otro tipo de actividades en agua. No sé si tengan información al respecto frente a cómo se llevarían a cabo las actividades, me imagino sobre todo embarcaciones en ríos o algo así, similar. ¿No? Bueno, sí, yo me imagino que también eso está próximo a salir, no hay claridad, como lo digo, hay muchas dudas todavía en ese sentido. Y nos preguntaban sobre el tema de la operación turística y alguien respondió, le agradezco. El martes tuvimos los protocolos de la operación turística, los pueden revisar en los canales de YouTube de los 3 capítulos, Noroccidente, Caribe y Eje Cafetero. Y bueno, y finalizan preguntando si conocen experiencias de reactivación del sector náutico en otros países que hayan sido exitosos. No sé, ¿les gustaría comentar algo frente a algún país en particular? ¿Alguna experiencia? En mi caso particular, perdón, por favor.
Pues, Dale. pues yo, por lo menos en Estados Unidos, en Alaska, allá ya el tema náutico, inclusive en Alaska, es un estado en donde el tema de la pesca es vital en esta época. Esta es la época en la que todo el mundo sale a pescar. El tema náutico, ¿cómo se reactivó allá? Allá solamente pueden utilizar el 50% de la capacidad de las embarcaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes, que si era una embarcación para 10 personas, ahora tienes que contratar una para 20 personas. Entonces, así es la forma como sé sí sé que ya se reactivó, porque inclusive personas cercanas a mí están utilizando el servicio ya en esta época de verano en Alaska. Y esa es la forma en la que, por otro lado, que, bueno, esto también es importante que lo sepan, ya que es muy buena la pregunta. En Estados Unidos o en Alaska, que es del destino donde tengo conocimiento, solamente pueden estar juntos las personas del mismo núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que si María Isabel Álvarez vive con 4 personas en mi casa, yo puedo alquilar una embarcación con esas 4 personas, pero no me permiten alquilar una embarcación una embarcación de 20 personas y 10 personas que vivan en 10 casas diferentes. Eso no me lo permiten, ¿ya? Solamente pueden estar juntos las personas del mismo núcleo familiar, e inclusive, que esto no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero en el tema de restaurantes es lo mismo. Ellos ya tienen servicio a la mesa, pero solamente pueden estar sentados las personas que vivan juntos. ¿Qué pasa o cómo tú garantizas que eso ocurra? Allá hay una sensibilización y es simplemente que uno confía en lo que, o sea, si yo voy con un grupo de 4, pues todo el mundo confía en que en realidad vivan juntos, pero existen penalidades. ¿Qué pasa si ustedes alquilan una embarcación para pescar y en vez de estar 5 personas en el mismo núcleo familiar, van 5 amigos? Si eso se descubre, ustedes reciben una penalidad grandísima. Entonces, allá lo que se está trabajando es simplemente la sensibilización con el tema, ¿ya? Pero ya el servicio náutico está funcionando. Sí, eso es así, en muchas partes está funcionando de manera exitosa. El caso de España, desde el mes de junio ellos se hicieron por fase 0 a la fase 3 y ya tienen apertura. De hecho, hay un crecimiento en las solicitudes, por ejemplo, de charter de embarcaciones, hay un aumento del tema náutico a raíz del confinamiento. Es una actividad al aire libre, es una actividad segura y sí tengo conocimiento muy cercano de España en el caso y sabemos que hay muchos países que ya tienen la náutica abierta. Listo, bueno, Roxana. Listo, bueno, con esto culminamos nuestra cuarta sesión de la Semana de la Bioseguridad Turística de ANATO, enfocada en el tema de turismo náutico y los protocolos de bioseguridad. A nuestros panelistas pues nos mostraron un campos pero sabemos que gremios o entidades como Azonáutica seguirán trabajando de la mano del gobierno nacional para poder a todas las inquietudes que siguen teniendo nuestros empresarios. Desde ANATO Caribe, Noroccidente y Eje Cafetero, les agradecemos a Nicolás, a Liliana, a María Isabel y por supuesto a las más de 300 personas que se conectaron a lo largo de esta charla por acompañarnos un día más de esta actividad que hemos trabajado y que hemos traído con mucho cariño a todos los empresarios a lo largo y ancho del país, desde ANATO para todos ustedes. Aquí les recordamos que seguimos la próxima semana, el lunes vamos a estar tratando el tema de transporte turístico, así que los invitamos a que se conecten nuevamente. Y luego martes tenemos eventos y convenciones, miércoles aeropuertos y aerolíneas. Terminaremos el próximo jueves 27 de agosto con el tema de los parques temáticos. Entonces, aún tenemos muchos temas para abordar, así que los invitamos para que nos acompañen en las últimas 4 charlas. Y bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos, muchas gracias. Adiós, muchas gracias.
Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta. Tu agencia de viajes se encarga del resto. El secreto de viajar es poder convertir cada instante en una experiencia que recordarás toda la vida. Tú disfruta. Tu agencia de viajes se encarga del resto.